Eh, Buenas noches a todos. La idea de este curso realmente es de que la gente se lleve la mejor experiencia y que se les pueda transferir el conocimiento para despejar las dudas o para aplicar en comercio internacional. Puede ser en importaciones, puede ser en exportaciones, puede ser dentro de la cadena de distribución física, pero hay que entender que dentro, literalmente, la parte de manejo de documentación aduanera, toda la parte aduanera viene a considerarse o a constituirse como un embudo a nivel internacional donde se filtra literalmente o donde llega a converger toda la documentación, tanto de parte legal, de parte comercial, para que una operación no tenga mayores problemas o más bien funcione como debería de hacer. Debemos reconocer que dentro de la distribución física internacional, cualquier error implica una demora. Esa demora literalmente se traduce en tiempo y ese tiempo se traduce en costo. Hay muchos costos que pueden ser realmente significativos y uno de los costos más altos precisamente es cometer un error de carácter documental que pueda llevar a que se rompa ese contrato o ese convenio que haya existido por un tema de exportación o de importación. Más allá de que una documentación mal elaborada o una documentación que esté con documentación, o perdón, con información obsoleta o información no completa, puede también generar incluso problemas de carácter legal, tanto para el importador como para el exportador. Entonces, la idea del curso precisamente es que la gente conozca cuáles son los documentos aduaneros internacionalmente aceptados, ¿ya? Y entrar dentro de la parte de Bolivia como documentos soportes de las declaraciones que se realizan en el país. Entonces, para dar un pequeño pantallazo, yo voy a hacer una pequeña exposición y después de realizar la pequeña presentación, ustedes van a poder hacerme las consultas que vean por conveniente, así yo les despejo dudas. Preferentemente, habiliten su micrófono, no es necesario su cámara, habiliten su micrófono y háganme las consultas que vean por conveniente, porque de esa manera se nutren todos nuestros compañeros o se interpreta mejor la consulta o la duda que puedan llegar a tener. Bueno, voy a compartir pantalla. Lo que nosotros vamos a analizar específicamente aquí es documentación aduanera. Cuando hablamos de la parte aduanera, tenemos que considerar de que no vivimos en un país o en un mundo aislado y de que ya existe un paraguas normativo que nos da ciertas directrices para entender o para analizar o para homogeneizar cierto tipo de documentación o cierto tipo de regímenes o cierto tipo de operaciones. Y dentro de ese paraguas normativo también existe, porque si no sería entrar a un campo o imponer normativa, también existe la posibilidad de que cada país tenga sus propias condiciones o que cada país asuma ciertas posiciones con relación a. La parte aduanera implica muchas cosas. Implica, como les comentaba hace un momento, es literalmente el embudo, donde el embudo de comercio exterior, digámosle así, donde llegan a converger la parte legal, la parte, perdón, la parte comercial y la parte aduanera como tal, que es una mezcla de todo. Entonces, lo primero que voy a mostrarles en este caso es lo que viene a ser documentos aduaneros en Bolivia. En Bolivia nosotros tenemos nuestro propio sistema que lo utiliza la Aduana Nacional de Bolivia. Su nombre precisamente es SUMA, Sistema Único de Modernización Aduanera. Ese Sistema Único de Modernización Aduanera genera ciertos documentos y esos documentos que generan tienen una denominación específica. Por ejemplo,
en el caso de la declaración de mercancías de exportación, ese sistema se llama, o perdón, esa declaración se llama DEX. Esa declaración, dependiendo lógicamente del tipo de operador que esté trabajando con la aduana, puede tener una condición simplificada o una condición normal. Para efectos de importaciones, por ejemplo, ya existe lo que se llama una declaración de adquisición de mercancía, que es una declaración literalmente previa dentro del mismo sistema de la aduana, pero que no implica, tiene una importancia legal, pero no implica lo que normalmente viene a considerarse o a constituirse como una declaración de importación, porque uno de los principios básicos de las declaraciones de exportación de mercancía es precisamente la parte de la determinación de la base imponible sujeta a impuestos, que a su vez de la misma declaración de adquisición de mercancías, que es exclusivamente boliviana, porque por ejemplo, y aquí es lo que hay que tener en claro, la declaración de exportación de nuestro país vecino Perú se llama DAM igual. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una declaración de adquisición de mercancía en Bolivia como parte de nuestra legislación nacional, que era lo que les comentaba hace un rato. Si bien tenemos un paraguas normativo internacional, tenemos siempre la potestad de poder tomar decisiones legales dentro de nuestro propio país. De ahí viene la declaración de mercancías de importación, que precisamente es la que ya va a declarar una base imponible, un porcentaje de impuesto, una alícuota a pagar de impuesto que va a depender incluso si existe o no un acuerdo comercial entre los países que están realizando el intercambio comercial, o si existe o no algún tipo de tratamiento especial a esa mercancía, o no necesariamente tributario, sino puede ser por requisitos normativos. Toda esa información va declarada en la declaración. Incluso no necesariamente si paga tributos de importación, porque hay regímenes específicos donde no se pagan tributos de importación, pero la declaración cumple una función incluso de fines estadísticos para poder convertir los datos en información y a su vez esa información traducirla en decisiones políticas, sean comerciales, arancelarias de parte del gobierno. Tenemos también otro documento de carácter aduanero llamado Declaración Andina de Valor, que por lógica y por simple nombre, al momento de ver que es una declaración andina, podemos asumir de que es una declaración que nace de un acuerdo y tiene una normativa supranacional de cumplimiento obligatorio para nuestro país. Entonces, todos los pormenores de cada uno de estos documentos, aplicaciones de cada uno de estos documentos y rangos de movimiento, o incluso un pantallazo del llenado de este tipo de documentos, se los ven precisamente dentro del curso de manejo de documentación aduanera, con varias finalidades. La principal, que se conozcan cuáles son los documentos, porque independientemente del rubro en el que se vaya a desenvolver cualquier persona que tome el curso, lo ideal es que conozca el documento, no que sepa qué tiene que ir en cada uno de los campos. Esa ya en muchos casos es información de carácter muy técnico que recién se debe analizar en función del área o del rubro en el que se va a desarrollar la persona que tome el curso. Y bueno, como parte de uno de los documentos aduaneros también para exponer, es el parte de recepción de las mercancías, que literalmente es el documento con el que se finaliza un tránsito internacional o un transporte internacional con destino a una aduana de destino, o con destino a una aduana de tránsito en caso de algún tipo de transbordo en directo, por ejemplo.
Entonces, todos estos documentos son documentos que se procesan por medio de los sistemas de la aduana nacional. Nosotros dentro, o mejor dicho, para poder llenar esos documentos, tenemos una serie de documentos que son partes o requisitos. ¿Qué información contiene o no cada uno de esos documentos? Se amplía de una forma casi minuciosa en el curso completo. ¿Por qué digo casi minuciosa? Porque lamentablemente, así como nosotros vemos, y perdón, todos los documentos soportes de una declaración están establecidos en nuestra legislación nacional, en el reglamento de la Ley General de Aduana, en el artículo 111. Entonces, esta tiene su respaldo legal, cada uno de estos documentos, o su exigencia de cada uno de estos documentos en los casos que correspondan. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Precisamente lo que nosotros es ampliar y explicar cuáles son los requisitos o cuáles son los documentos que forman parte de este tipo de declaraciones. ¿Para qué? No para evitar eh, controles, sino más bien para que cuando existan los controles, los documentos cumplan con la mayor cantidad de recursos técnicos y se pueda asumir una defensa en base a la transacción que refleje esa documentación. Entre los documentos que vamos a analizar, por ejemplo, que son los exigidos por la Ley General de Aduana Boliviana, tenemos la factura comercial o su documento equivalente. ¿Cuándo se utiliza una factura comercial? ¿O cuándo se utiliza un documento equivalente? ¿O qué requisitos tiene que cumplir una factura comercial? Lo que normalmente sucede, por ejemplo, es que nuestra aduana boliviana observa la documentación y precisamente por eso es que partimos en este caso de información, porque si nuestra información, o perdón, si nuestra documentación cumple los requisitos mínimos que deberían de contener, o la información mínima que debería contener, nosotros tenemos argumentos de defensa para poder interpelar, para poder impugnar la decisión o la observación de cualquier técnico aduanero. No olvidemos que ellos son funcionarios públicos, son autoridades donde su trabajo precisamente es encontrar errores, sean estos de forma técnica, para poder abrir una ventana a hacer una observación que lleve a generar una duda razonable de parte del fisco con relación a la base imponible sujeta a impuestos. En los documentos de embarque también son considerados documentos soporte y tenemos diferentes tipos de documentos de embarque que están relacionados directamente a la modalidad de transporte. Pero más allá de estar relacionados a la modalidad de transporte, también pueden estar relacionados a la empresa que presta o no el servicio. Como por ejemplo cuando es un agente de carga, cuando es un operador de transporte multimodal, cuando es una empresa de consolidación y desconsolidación de carga, o cuando es un transportista que es el encargado y el afianzado o el autorizado por la aduana nacional a realizar realmente el transporte desde un punto A hasta un punto B. ¿Cuáles son las connotaciones o las responsabilidades que nos conlleva con el transportista o con el consignatario o con el remitente o embarcador de la mercancía? Se analiza en cada uno de los documentos de embarque. El parte de recepción, como les mencionaba hace un momento, que es un documento generado por el mismo sistema de la aduana nacional, por el sistema SUMA, pero es el documento que literalmente confirma la finalización de un régimen donde la mercancía pasa de un régimen de tránsito a un régimen de depósito, y es el documento que confirma que el transportista ha culminado su transporte de carácter internacional en ciertas condiciones e inicia un régimen, un nuevo régimen de depósito donde indica en qué condiciones son las que están siendo recepcionadas las mercancías, tanto en
cantidad y calidad. Cantidad puede ser de bultos o puede ser de peso. Ahí analizamos si existen sobrantes o si existen faltantes, por ejemplo. Listas de empaque, documentos normalmente emitidos por el proveedor de la mercancía. ¿En qué casos son exigidas de forma obligatoria? ¿O qué información normalmente es la que contiene? ¿O para qué puede ser útil dentro de nuestra cadena de distribución física o incluso para efectos de una distribución? La declaración andina de valor, que también estaba mencionada en la diapositiva anterior, ya entramos en estos casos a analizar a detalle la información que contempla la declaración andina de valor bajo la óptica y la perspectiva exclusiva de la transacción comercial como tal. Partimos de la esencia del acuerdo de valoración aduanera al que Bolivia hace aplicación y analizamos cómo se tiene que declarar y llenar una declaración andina de valor para efectos de la determinación del valor en aduana de la mercancía. Analizamos qué dice la normativa supranacional y analizamos diferentes opciones que tiene la misma declaración andina de valor, incluso basadas en la normativa supranacional, que es la que tenemos nosotros de aplicación estricta u obligatoria. Otro tipo de documentos, no todo es valor y transporte. También nosotros, por nuestra condición de mediterraneidad, tenemos operaciones de transporte multimodales. Por eso es que incluimos dentro de los gastos lo que podría considerarse gastos puertos o facturas de transporte terrestre. Gastos puertos, nosotros tenemos diferentes tipos de condiciones de gastos dependiendo precisamente de los acuerdos que existan en los puertos de ingreso, o perdón, los puertos de tránsito que se utilicen para las mercancías. Las pólizas de seguro, cuando una póliza de seguro puede ser utilizada para efectos de la determinación de ese valor en aduana, cuando no puede ser aceptada, qué tipos de pólizas o declaración existen y qué información contemplan dentro de la documentación que pueda ser relevante o no, o que tenga que ser obligatoria para efectos de tomarla en cuenta. En los gastos puertos, para seguir el mismo orden cronológico, existen puertos de tránsito en los que Bolivia tiene acuerdos con los países vecinos y generan o hay oficinas de empresas estatales bolivianas que nos facilitan la posibilidad o los costos. Sin embargo, existen otros puertos en los que no, y no tenemos una empresa que tenga la potestad para llevar el control de nuestras cargas de ultramar. Entonces, ¿qué se hace en esos casos o en qué casos existen? Las facturas de transporte, analizamos diferentes tipos de posiciones, incluyendo o demostramos incluso un poco de obsolescencia de la norma en cuanto a documentación de carácter aduanero. Donde, por ejemplo, en el artículo 111 del reglamento de la Ley General de Aduana, nos exige de que la declaración, perdón, la factura de transporte tenga que estar en calidad de copia. Sin embargo, cuando ya hasta el día de hoy, el sistema incluso de impuestos nacionales, que es el que emite la factura de forma directa, ya ni siquiera emite una original o una copia 2 o una copia de talonario o una fotocopia como era conocido anteriormente, sino simplemente al ser un documento digital, con firma digital, ya automáticamente todas las impresiones podrían constituirse como originales, teniendo lógicamente una ley que respalda ese tipo de documentos, que de forma tácita explica de que ninguna autoridad puede desconocer un documento de carácter digital autorizado por el ente competente, para decirlo de forma correcta. Los certificados de origen, vamos a analizar, no vamos a entrar en detalle con las normativas de origen,
pero sí vamos a analizar los diferentes tipos de certificados de origen que hay, los diferentes tipos de acuerdos comerciales que existen, los certificados de origen cuando son declarados en base a una relación en específico o cuando son declarados para un producto en específico. Pero por encima de todo, solamente analizamos certificados de origen para gozar de preferencias arancelarias en base a acuerdos de complementaciones económicas. No analizamos certificados de origen que tengan requisitos específicos de origen para cumplir algún otro requisito, sino simplemente nos abocamos a lo más común, porque es muy amplio ese tema, que es el certificado de origen para gozar de una preferencia arancelaria en base a un acuerdo. Entramos a analizar también dentro del curso cuál es la base legal que respalda a los certificados y o autorizaciones previas de importación. ¿Cuáles son las diferencias entre un certificado y una autorización previa? ¿En qué casos aplica uno? ¿En qué casos aplica el otro? ¿Y en qué casos, perdón, cuál es su base legal para que en caso de que seamos sujetos a una observación, tengamos la posibilidad de acceder a la normativa y ejercer una defensa con fundamento ante cualquier tipo de autoridad que pueda levantar una observación sin fundamento? Que aunque pareciéramos que en el siglo XXI ya eso no es posible, lamentablemente sí vemos muchos casos de eso. Y hacemos muestras de todos los diferentes certificados u autorizaciones previas que existen para hacer notar tanto la importancia, porque desde un punto de vista pueden ser considerados simples obstáculos técnicos al comercio exterior, y desde otros puntos de vista sí pueden ser considerados como necesarios para efectos del cuidado, como los que se constituyen para efectos de inocuidad alimentaria, por ejemplo, que lo que hacen es dar fe de que la mercancía es apta y cumple condiciones para poder ser consumida por las personas dentro del país. Y por último, vemos otros tipos de documentos, lógicamente establecidos en la normativa o exigidos por el ente competente para efectos de la complementación de las declaraciones tanto de importación como de exportación y bueno, y esa complementación va respaldada con una base legal, lógicamente, del ente competente que exija esa, esa documentación de carácter adicional. Tenemos normativas que no específicamente son de carácter aduanero, sino que son decretos supremos a los que la parte aduanera vienen a complementar un poco la parte aduanera, pero que la finalidad en sí no es realizar una operación de comercio exterior, sino más bien nacen con otro espíritu, nacen con otra otra finalidad, pero tienen que exigirse en la parte aduanera para darle nacimiento por el hecho generador de la declaración de importación. En cuanto a documentación en su conjunto, eso es lo estrictamente necesario, digámoslo así, para efectos de entender qué es lo que necesitamos, y mm, entrar a más detalles tendríamos que entrar a ampliar cada uno de los campos. Tendríamos que entrar a ampliar cada uno de los campos o de los documentos en sí. Esos documentos que he expuesto, los iniciales son los que son estrictamente bolivianos generados por medio del sistema de la aduana, y los secundarios son documentos internacionales, nacionales y en su conjunto que son necesarios para realizar una importación o una exportación en Bolivia.